Muy buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a Mundo Viperino. Hoy nos preguntábamos, ¿qué será lo que tienen en la mente aquellos que nos gobiernan? No hablo de los políticos en sí, en general no. Esa casta, por llamarla de alguna manera, no sería ni el primer eslabón del poder. Luego está esa otra cara de la realidad que desconocemos, bien porque ignoramos información o porque tenemos otro concepto de vida. Hace un tiempo puse esta encuesta en Twitter, gracias por participar, por cierto, en la que varios de ustedes dejaban opiniones muy interesantes. La mayoría coincidía en que el saber lo utilizarían para el bien, pero que antes había que ajustar cuentas con quienes habían hecho un daño irreparable a la humanidad. Otros eran más reflexivos, otros más directos, y había observaciones generales. Este tuit me llamó la atención. Me han gustado todos, pero este en concreto, pese a dejar un toque de misterio, de incertidumbre, sigue en la línea que vamos a tratar hoy, que es la siguiente. ¿Qué concepto se tiene del bien y el mal? ¿Y qué concepto tienen los que se encuentran por encima de nosotros? Quizá podamos tener, lo digo con la boca muy pequeña, derecho a juzgar, prejuzgar, por ejemplo, las acciones de nuestros gobernantes, pero ¿tenemos derecho a castigar? Si nos diesen a elegir y se quisiera hacer el bien, ¿no habría mejor castigo para aquellos que nos hacen daño que demostrar que somos capaces de crear algo bello, algo hermoso, fuerte, como algo que pueda defenderse y mantenerse con éxito? Estas son solo reflexiones que verbalizo. Supondrían el siguiente escalón del despertar de la conciencia, y aquí ya no hablo por los usuarios que me han dejado su opinión en este tweet, no, en general, que es el de prescindir de la venganza y que las energías deben canalizarse en proyectos constructivos. Desde el Mundo Viperino hemos hablado en solitario, en colaboración con otros compañeros, desde la psicología, la ingeniería social, la sociología. Uno de los temas que más gustó hace ya un tiempo fue la charla, esta que tenemos por aquí, que compartimos con el señor Baruque sobre el trastorno narcisista. Muchos de ustedes incluso se pusieron en contacto con nosotros y publicaron sus experiencias personales con gente tan tóxica. Diversos expertos han hablado sobre aquellos líderes que se creen superiores a los demás, a su propio equipo, reflejando en sus acciones que se consideran poderosos y únicos. Se han llegado a mencionar en análisis de otros profesionales trastornos como el bipolar, el narcisista, por supuesto, la psicopatía. Esto a grandes rasgos porque, por supuesto, cada caso es un mundo. Después está ese eterno debate de si las personas enfermas nacen así o se vuelven así. Como por ejemplo lo ocurrido con el narcisismo. También hay varios grados de afección. Bueno, ¿puede corrompernos el poder? Es como el dinero, que es la raíz de todo mal, o que el dinero todo lo pudre, o que saca lo peor de la gente, o que vuelve malas a las personas. El poder se nos puede subir a la cabeza, sí, por supuesto. Es innato en la naturaleza humana. Pero no es esa la pregunta. La pregunta es si puede llegar a pudrirnos por dentro, a cambiarnos, de tal forma que no hay retorno, a infectarnos. ¿Y si eso ocurre, puede curarnos después? O a lo mejor nada volverá a ser lo mismo. Si nos enseñan un mundo diferente, muy diferente al que estamos acostumbrados, y nos hace sentir más cómodos con nuestra forma de ver la vida, o simplemente nos gusta o nos interesa, nos viene bien, ¿seremos capaces de recomponernos después? Esto es algo que se ve mucho en el mundo de las finanzas, entre tiburones, en los bancos, en los medios de comunicación. El dinero es poder. Desde luego, es libertad para quien se mueve entre altas cifras. No obstante, esto,
que vamos a tratar hoy no va siempre ligado a lo económico, también a la fama o al reconocimiento público. Por eso he dicho también los medios de comunicación. Sucedía con los actores de teatro o los músicos que podían llegar a ser adictos a los aplausos y necesitaban terapia con el paso de los años. Bien, en esta ocasión venimos a hablarles del síndrome de Hubris. Hubris, un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, la aparición de excentricidades incluso inesperadas con el carácter o la personalidad del sujeto en cuestión y el desprecio hacia las opiniones de los demás. Lo desencadena el éxito y lo potencia el poder. Y entonces todo es una montaña rusa en la que cada vez a más corto plazo se desemboca en una frustración que va en círculos. El término hibris o hubris es un concepto griego que significa desmesura. De ahí que se caracteriza por el ego desmedido. Esto trae al afectado una sensación de omnipotencia. Puede llegar incluso a creerse un dios o a retar a los dioses, o de creer que el propio Dios es un acérrimo cómplice de su causa y por lo tanto igual o inferior que la persona de la que estamos hablando. Por ello, este síndrome tiene implícito el enorme desprecio hacia la vida ajena, porque empuja al sujeto a comportarse de forma cruel y sin escrúpulos con los demás, creyendo que su palabra es la verdad absoluta. Ya en 1987, McClellan identificó el poder como una de las 3 necesidades básicas del ser humano. A lo largo de la historia e incluso, no sé, en la literatura, que es un reflejo de la esencia humana, el arte, en tratados religiosos, la mitología, ya que hablamos de un término griego, se ha visto como el ser humano siempre ha perseguido o ha soñado con ello, ha ansiado, ha sido un anhelo, lo ha deseado desde lo más profundo de su ser, el poder alcanzar la gloria, destacar por encima de todos. Se ha visto en emperadores, en políticos, líderes, grupos de amigos, incluso militares, en todo tipo de profesiones, que estos sujetos desarrollan una excesiva confianza en sí mismos, orgullo, presunción y arrogancia. Está considerado un subtipo de trastorno narcisista de la personalidad, el síndrome de Hubris, pese a no encontrarse identificado o especificado en los principales manuales de diagnóstico, pero sí está contemplado dentro de los ámbitos de la psicología y de la psiquiatría. Llega un momento en que quienes lideran pueden caer en este tipo de síndrome y su comportamiento es, como ya hemos dicho, totalmente cruel, propio de un tirano. Entonces, estas personas dejan de escuchar y se vuelven imprudentes, muy impulsivos, y toman decisiones por su cuenta sin consultar, porque piensan que sus ideas son las correctas. Algo que lógicamente pues choca de lo que en sí se consideraría el liderazgo, la democracia. No quieren saber nada de lo que piensan los demás que están a su cargo o simplemente son de igual a igual en el grupo de amigos o en el equipo o en la empresa. Por eso, aunque finalmente se demuestren erróneas esas decisiones que hayan tomado, nunca van a reconocer los fallos y seguirán pensando en su buen hacer. Incluso cuando se equivocan y ya no se puede negar la evidencia, tiran del victimismo. Lloran, gimotean, incluso, está igual, y utilizan las típicas coletillas. Yo siempre lo he dado todo por los demás, yo he hecho lo que he podido, no sabéis lo que sé yo. Estoy pensando en esta época de crisis. No lo voy a decir por si acaso los algoritmos de YouTube. Bien, todo el que se opone a él o a sus ideas son enemigos personales. No se puede discrepar de ellos, hacer matices, críticas, no. Porque creen que son el enemigo a batir. Y que les atacan porque les tienen envidia, muchísima envidia. Por ello no aceptan las críticas ni discrepancias de terceros. Si además esas personas que
se quejan o incluso preguntan de más, tienen una situación económica algo inestable, un poco más precaria, son de origen humilde o tienen un cargo de menor responsabilidad en esas empresas, o menos reconocido incluso, ellos serán aún más tiranos y creerán que son merecedores de todo lo malo que les dedique. Pero aún hay más. Cuando creíamos que el ego no se les podía inflar más, sigue subiendo. Por lo que explican los profesionales, es especialmente peligroso el complejo hubris némesis. En la mente del afectado, ellos no forman parte de algo y son la pieza clave para que todo funcione. No, ellos son ese algo. Y lo repiten en sus discursos. Sin mí esto no habría sido posible. Todo lo bueno ha sido gracias a mí. Yo he encarnado estos valores, este proyecto, esta lucha. Repito que se ha visto mucho en los medios de comunicación, en los políticos, movimientos ideológicos, corrientes de pensamiento, etc. Y llega un punto en el que se creen dueños de todo, de la propia empresa. Repito, también se puede dar en finanzas, en la bolsa. Creen que ese grupo, que esa institución ha surgido gracias a ellos. Tienen distorsión de la realidad, ¿de acuerdo? Se ocupan también de que todo el mundo conozca la jerarquía y el puesto que en ella ocupan, que en su mente ha formado. No soportan tampoco que se les ignore, ese es su punto débil. Necesitan tener el control absoluto y si ven que alguno comienza a despuntar de su entorno, hacen todo lo posible sin escrúpulos para sabotearlos, difamarlos, eliminarlos. ¿Cómo podemos identificar el síndrome de hubris en alguien? En cualquier discurso, por ejemplo. Bueno, todo discurso refleja la personalidad de alguien y su comportamiento, sus manías, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Recuerdo el libro de Filología contra la manipulación mediática, donde ahí se habla de esto y otro montón de cosas más detallado. Bien, además de todo esto que hemos comentado, algo que funciona como una señal fidedigna son estas características. Preocupación excesiva y desmedida por la imagen, las excentridades y el lujo. Por eso se ve mucho en el ámbito económico, en las finanzas, quien está en, apuestas también, el mundo de las apuestas, negocios un tanto más turbios. Todo tiene que ser reflejo de su personalidad, de su ego y se ve en el dinero, en el valor material de todo lo que le rodea. Incluso en sus costumbres o sus aficiones, que las cambian, se encarecen, ya no disfrutan de las pequeñas cosas, ya no tienen ese deje de humildad. Alejamiento progresivo de la realidad. Obviamente. Forma exagerada de enfocar asuntos normales y también de darse mucha importancia a uno mismo, acompañado de conductas arrogantes y también soberbias. Pueden llegar a vender y vencer a los demás a cualquier precio. La política es un terreno muy peligroso, ¿verdad? Solo atienden y son amables con la gente que consideran que están por encima o que puede llegar a ayudarles a subir de eslabón. Todo esto según su mente, su percepción de la realidad. De hecho, suelen estar rodeados de auténticos enjambres de oportunistas, de arribistas, de aduladores, el peloteo, porque los endiosan. Necesitan de sus palabras, necesitan cada vez como una droga, más dosis para reforzar lo que creen y alcanzar un estado normal. Muchas de sus decisiones solo responden a meros caprichos, intereses personales o impulsos, sin base racional. Cada vez todo se distorsiona más. Y podemos preguntarnos, ya que todos podemos caer en ello, ¿cuál es la mejor cura para no sufrir de este síndrome? Porque, como dicen, el loco no sabe que está loco, cree que son los demás los que están locos. Bueno, en principio, repito, según exponen los profesionales, no soltar la modestia, darse un baño de modestia.
practicar el agradecimiento, fijarse en los detalles comunes, mundanos. Obviamente, ante un trastorno mental o problema psicológico hay que acudir al profesional pertinente. Yo personalmente, amigos, en este vídeo no soy, ni mucho menos, la indicada para darles soluciones. El poder es cíclico. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Y, bueno, dicen que una vez que conoces el cielo no quieres salir de ahí y estás dispuesto a pagar cualquier precio para continuar residiendo en él. ¿Qué ocurre después de que se nos arrebata ese cielo, ese tren de vida? Que posiblemente esa conducta obrística, posiblemente, desaparezca, pero en la mayoría de las ocasiones persisten los rasgos del narcisista. Cuando se pierde todo y vuelven a estar abajo, esa nueva situación desemboca en un cuadro depresivo. Sufren también de episodios de ira desmesurada, caen en las drogas o se vuelcan más en ellas, se frustran e incluso enferman. Así que, ¿con cuántas personas nos habremos topado que actúan así, que son así? ¿Se les ocurre a alguien? ¿Y qué hay de quienes son más poderosos que nosotros? De quienes tienen esa sensación de que con solo un movimiento pueden destrozarnos para siempre. Que son capaces incluso de desatar el infierno en la tierra. Y que ellos, por supuesto, están exentos de sufrirlo. Bueno, las reflexiones ya son cosa suya, amigos. Y como siempre, ustedes tienen la última palabra. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.